Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz desde Tampa, Florida. Soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Reciban siempre un enorme abrazo de su servidor. El calendario marca 5 de diciembre de este 2025. Tenemos bastantes cosas de que hablar en esta jornada. Solo para que usted lo sepa, estamos en la primera semana de Adviento. Y pues ya estamos acercándonos de a poco a lo que es la fiesta de la Natividad, la celebración del niño Jesús, la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. En temas domésticos, yo creo que es importante mencionar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, el día de ayer hicieron el encendido del árbol de Navidad. Algo que creo que la gente en su mayoría está reconociendo es que el circo que había preparado Joe Biden y sus secuaces demócratas con toda esta agenda de género, agenda transgénero, toda esta basura que ha traído el socialismo internacional, pues se está dejando de lado. Hacían las comparaciones a través de las redes sociales. En un video, por ejemplo, se muestra, y también usted lo puede ver en mi cuenta, en mis redes sociales, como la payasada que muestran los de la Casa Blanca de Biden no tiene realmente nada que ver con la celebración de lo que nosotros entendemos de este lado de Occidente, y además en base a la cultura occidental del cristianismo, pues no tenía nada que ver lo que estaban preparando. Y es que yo creo que había que estar muy ciego para no darse cuenta que todo esto es parte de la agenda globalista, una agenda totalmente anticristiana. Ya me he cansado de decirle por qué, ¿no? Se supone que toda esta internacional socialista, que están acostumbrados al robo, a la corrupción, tienen que entrar en la parte de creencias, de fe, para que la gente deje de creer en lo que entiende son, por ejemplo, en la tradición cristiana, lo que son los mandamientos, donde dice no robarás, no matarás, no levantarás en falso, no mentirás, que es a lo que realmente está acostumbrado el politiquero de hoy, sobre todo el de izquierda. Entonces, toda esta agenda globalista lo que quiere es convencerlo a usted de que vaya cambiando y reemplazando lo que entiende por sus valores éticos y morales. Por eso esta agenda es anticristiana. Nos enorgullece que esta administración número 47, a la cabeza del presidente Donald Trump, estén rescatando lo que es la verdadera tradición de la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Además, ha hecho referencia el presidente ayer por la noche sobre el Salvador del mundo. Y ojalá la gente pues pueda rescatar también eso aquí en nuestra nación. En otro tema, también déjeme contarle que la fiscal general Pam Bondi ha criticado duramente a Minnesota por permitir, y escuche este dato, un inmigrante somalí violador en serie, que ya tenía sentencias, lo dejaron libre antes de cometer otra horrible violación. Dice este artículo, Pam Bondi criticó duramente al estado de Minnesota por permitir que un violador, en este caso Abdimahat Vili Mohamed, quien ingresó ilegalmente, o más bien legalmente, a los Estados Unidos durante la administración Obama, está acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer durante varios días en una habitación de hotel el mes de septiembre. Mohamed, de 28 años, quedó libre únicamente gracias a los buenos acuerdos que recibió de los tribunales estatales en 2 casos anteriores de violación, incluido uno que involucraba a una niña. Cometió una violación atroz contra una menor en 2017. Luego cometió otra violación en 2024. Está arrestado en un tribunal estatal y reside en la zona de Minneapolis. Desde entonces, es lo que dijo Pam Bondi. Luego, bajo nuestra administración, comete una nueva violación, lo arrestan y lo tienen bajo custodia federal. El Departamento de Justicia está retrocediendo en el tiempo y acusándolo nuevamente de secuestro y violación
del caso 2017, puedo decirles que habrá más cargos por venir. Ahora, este sujeto entró legalmente. Podemos entender, no he leído, le voy a ser sincero, no he leído el expediente a fondo de este inmigrante. Un somalí. Claro, ahora los ojos van a estar puestos sobre cualquier somalí y eso tendrán que tenerlo claro la comunidad somalí. Van a estar sobre ellos ahora. ¿Por qué? Porque su gente se ha dedicado a defraudar, robar millones de dólares de los contribuyentes. Sí, y así es como lamentablemente también le está pasando a la comunidad venezolana. Con todo lo que ha venido a hacer el Tren de Aragua, pues los ojos de esta administración están puestos sobre ellos, sobre los venezolanos en general, porque de ahí ha salido esta banda delincuencial malparida, además enviada por el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora pues tendrán que someterse también a esa situación los somalíes porque saben que mucha de su gente se ha beneficiado de ello. Incluso el día de ayer hablábamos cómo el presidente Donald Trump está sugiriendo que se revise su estatus migratorio de Ilhan Omar, a quien se está logrando encontrar conexiones que ella tendría con los que habrían defraudado más o menos $1,000 millones. Ahora, pues ahí tenemos otro caso. Y esto es realmente preocupante. Más allá de que hoy tenga papeles, ojalá el Departamento de Estado expulse a este malnacido, desgraciado, engendro del demonio, maldito. Cualquier adjetivo queda corto. Este malnacido, 3 violaciones, incluyendo una menor de edad. Yo se lo había dicho y se lo voy a repetir con toda la tranquilidad y además con la misma afirmación. El narcotraficante y el violador deberían ser ejecutados y de la forma más vil, donde su dignidad humana realmente sea ignorada por completo, o pelotón de fusilamiento, lo que sea. Hay gente que yo entiendo esto va contra mi credo, va contra mi religión, pero hay gente maldita que no merece vivir y este es uno de ellos. Se lo vuelvo a leer para que usted tenga una idea. Tal vez en lo que he leído usted piensa que he leído de forma rápida y tal vez usted no está viendo la magnitud de mi indignación o no la está comprendiendo. Cometió una violación atroz contra una menor de edad en 2017. Luego, cometió otra violación en 2024. Y ahora resulta que durante su administración, o sea, en la administración actual, ha cometido otra violación. Aquí lo dice Pam Bondi, no me estoy inventando. A estos hay que perseguirlos, señor Hoffman, que está a la cabeza de las deportaciones. A esta gente hay que ir a buscarla. Como debe haber muchas sanguijuelas que están ahí, ocultos. Y hay que darles el peor trato posible. Olvídense, es gente basura como no debería ser respaldado por ningún tipo de ley. Y ojalá me estén escuchando estas ONGs que se dedican a proteger a delincuentes en nombre de los derechos humanos. Basura como este sujeto, déjeme leerle el nombre para que así estemos por lo menos en coherencia. Basura como este sujeto, Abdimaná Mahad Vili Mohamed. Ojalá gente como esta sea sacada del país y si es posible pueda enfrentar la pena máxima, o sea, pena de muerte. Tráiganlo aquí a Florida. Aquí hay pena de muerte y estoy seguro que la ley va a entender que gente como no debe vivir. Es grave. Y lo peor es que tenemos autoridades. Todo esto que ha comprado George Soros y sus demás secuaces que buscan una Open Society, que terminaron comprando conciencias para poner en puestos claves tanto a fiscales progresistas como a jueces progresistas, que en su mundo de visión de una sociedad abierta, lo que quieren es que la delincuencia esté campeando por las calles, que la gente esté insegura. Y lo están logrando. ¿Quiere una prueba? Esto que le estoy leyendo. Un sujeto que ha cometido 3 violaciones. ¿Qué le parece? Vamos a pasar a otro tema que no está muy lejos del que le acabo de platicar, y es que hay un inmigrante ilegal de El Salvador que le ha abierto fuego, o sea, que le ha disparado a oficiales. Otra vez.
Se trata de Juan Melgar Ayala, un inmigrante ilegal de El Salvador de 28 años. Habría abierto fuego contra agentes de la policía de Omaha, Nebraska, en una gasolinera. Esto pasó recién esta semana. WOWT informó que Melgar Ayala estuvo involucrado en un tiroteo más temprano ese día y la policía de Omaha pudo rastrearlo hasta la gasolinera. O sea, el tipo desquiciado, ya había cometido un tiroteo y por eso lo persiguieron. Al ingresar a la gasolinera, Melgar Ayala, que llevaba una máscara, entró al baño, lo que llevó a la policía a creer que podrían enfrentar una situación de barricada. Sin embargo, una vez que los agentes se posicionaron dentro del negocio, Melgar Ayala salió del baño y presuntamente comenzó a dispararles. Al menos 3 agentes resultaron heridos en este tiroteo y Melgar Ayala murió al responder el fuego. La prensa asociada, Associated Press, señaló que los oficiales heridos sufrieron heridas que no ponen en peligro sus vidas, pero estarían de alguna manera graves. Quienes dieron el reporte indicaron que Melgar Ayala era un delincuente convicto de El Salvador que no se encontraba legalmente en los Estados Unidos. Y todavía seguimos preguntando y seguimos maldiciendo a esta administración del presidente Trump. Yo sé que tenemos dolor en nuestra comunidad porque hay gente buena que por culpa de estos malditos se los están llevando. O que llegan a las cortes, se presentan y también ya los están deportando. Entiendo que hay dolor. Usted me ha escuchado públicamente decir, no desde ahora, no en este momento, no de este año, de hace mucho tiempo, que como inmigrante también abogo por la gente buena que ha venido a prosperar con su trabajo, no con el trabajo de la gente. La gente que ha venido a trabajar de verdad, a sacar adelante a su familia con su esfuerzo, esa gente merece tener un lugar en los Estados Unidos. Tiene que tener un estatus o un documento que le permita estar legalmente en los Estados Unidos. Viajar a su país si es necesario y volver sin ningún tipo de problema. Pero este tipo de gente sigue caminando por las calles de nuestro país. Yo sé que como mi persona hay muchos que están en contra de ciertas acciones que están pasando de la raya y además del marco humano en cuanto al trabajo de ICE. Yo sé, emocionalmente nos duele, pero cuando ya tenemos que tomar un baño de agua fría, objetivamente, la gente de ICE, la policía, el departamento del sheriff y cualquier agente federal que está yendo a cumplir con la ley, simplemente está cumpliendo la ley. No es que esta administración haya hecho una nueva ley migratoria, haya convencido al Senado o es que hayan permitido una elaboración de nueva ley que esté buscando deportar a la gente. No. Las leyes están como están y no se han modificado. Incluso una de las grandes patrañas que se comió la comunidad hispana fue la promesa de Barack Hussein Obama, que decía iba a hacer papeles, iba a hacer un montón de cosas, pero no lo hizo. Simplemente no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque Barack Hussein Obama tenía el capital político, creo, más fuerte que hasta ahora no ha tenido otro político. Tenía la posibilidad de hacer cambios en las normativas, en las leyes, porque tenía más del 60% en el Congreso. Mayoría absoluta, no el 51% para que permite avanzar con ciertas normativas. No, tenía más del 60%. Sin embargo, no quiso hacerlo. Al contrario, fue el presidente que más inmigrantes deportó en la historia moderna de los Estados Unidos. ¿Qué le parece? Y ahí están. La comunidad hispana lo ve como si fuera una especie de Dios. Y es terrible cuando hay desconocimiento, cuando hay ignorancia. Así es como nos comportamos. No queremos ver una realidad que también está acabando con la vida de nuestros propios inmigrantes, con nuestra comunidad inmigrante. Imagínese este sujeto, Juan Melgar Ayala, salvadoreño, ilegal, disparándole a la policía. ¿A estos vamos a seguir protegiendo? Habrá que pensarlo bien.
Y hablando del zar fronterizo al que hace un momento había mencionado, Tom Homan, pues le han gritado racista. Sí, durante un evento de Turning Point USA, el zar fronterizo de la Casa Blanca arremetió ayer por la noche contra un alborotador que lo llamó racista y traidor durante un evento organizado por Turning Point USA en la Universidad de Texas en El Paso. Llámame como quieras, no me importa, respondió Homan a las burlas y luego agregó: ¿por qué no te armas de valor, te pones un chaleco antibalas y una pistola en la cadera y vas a asegurar la frontera? Más tarde, durante un periodo de preguntas y respuestas, un hombre que parecía ser el anterior provocador sugirió que el pistolero, en un tiroteo mortal de 2019 en un Walmart de El Paso, se inspiró en las declaraciones anti-inmigratorias de Homan. Patrick Crusius, su conservador de todos los días, condujo cientos de millas hasta nuestra ciudad basándose en su creencia de que los hispanos están reemplazando a la raza blanca, a la gente blanca, y necesitamos asustar para disuadir a los hispanos de venir al país. La mayoría de los asesinados eran hispanos. Según este artículo, Crusius, ahora de 27 años, está cumpliendo condena perpetua por el tiroteo masivo del 3 de agosto del 2019, en el que murieron 23 personas y otras 22 resultaron heridas. Lo que dije fue que la frontera abierta fue una acción, fue un desastre y fue intencional, es lo que dijo Homan. En junio, el zar fronterizo le dijo a Miranda Devine de New York Post en un episodio de Pod Force One que la administración Biden y los demócratas habían vendido a Estados Unidos por poder político futuro. Al permitir que millones de inmigrantes ilegales ingresaran al país, querían saturar el sistema porque sabían que millones de personas estarían de su lado en el futuro, dijo Hoffman en el episodio 25 de junio. No hay otra razón para abrir una frontera. Una frontera segura no tiene ningún inconveniente. Solo hay una razón para hacerlo, porque ven un beneficio político a futuro. Bueno, esto es parte de ese ida y vuelta que ha tenido Homan, donde, como le dije, pues le han llamado racista. Y no solamente es a él. A cualquiera que hoy tenga una postura de apoyo al presidente Donald Trump o sus políticas, lo van a llamar fascista, xenófobo, racista, discriminador y muchos otros adjetivos. Con el único propósito de... ¿qué cree usted? De amedrentarnos, de hacernos cambiar la forma de pensar. Ya se lo dije. Los principales medios de comunicación tienen todo el aparato mediático para poder llegar a la gente a través de ingeniería social y también hacen mensajes, narrativas para que la gente cambie su forma de pensar, incluso llegando a esos sectores que eran ultra magas. ¿Verdad? Ya lo decía Joseph Goebbels, el marketista de los nazis. Repite una mentira 1000 veces y se terminará convirtiendo en verdad. Y eso es lo que hacen los principales medios de comunicación con sus activistas demócratas. Puede parecer. Sí, es que también lo que están haciendo los de ICE es un trabajo que nadie quisiera hacer. Es el trabajo sucio, digamos, en términos creo más coloquiales o criollos. Nadie está dispuesto a hacer el trabajo sucio porque se sabe que se va a ir en contra de esas gentes de buen pensamiento, humanistas, buenitos y todo ese buenismo que quieren tener, donde todos nos agarramos de la manito y todos andamos por ahí felices y contentos, donde no hay amenazas y donde hay un mundo feliz. No sé dónde usted lo podrá encontrar, pero según los socialistas demócratas, pues esto es lo que se puede llegar a tener, se puede llegar a vivir. No sé cómo. Pero además hay mucha incongruencia, ¿no? Porque uno cuando se pone a pensar realmente son los demócratas los que fomentan la delincuencia. La perpetúan también. Hacen leyes que son más permisibles para que no estén en las cárceles detenidos y no estén en la calle. Y en nombre de la justicia social, justicia racial, entonces la gente debería estar afuera y no adentro. Es más, hay estados como el de Illinois, donde si eres pobre, no tienes efectivo y no quieres pagar, no vas a la cárcel, incluso teniendo un delito de segundo grado. O sea, incluso un intento de asesinato no te va a obligar a que vayas a la cárcel. Imagínese el caso de un tipo que puede estar intentando matar a su expareja o a su mujer. No tiene dinero, le dice que no tiene plata.
La ley dice que puede salir. ¿Y qué pasaría si este sujeto va y termina lo que no pudo terminar de hacer? Y casos se han dado. Sin embargo, esto es lo que promueven los demócratas. Mi pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ese mundo ideal que plantea Karl Marx con el manifiesto comunista o todo la ideología de donde sacan los socialistas hoy, de todo este comunismo reciclado que lo tratan de poner como cosas nuevas, el mundo nuevo, la Open Society, la sociedad abierta? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Quieren un mundo feliz? Donde todos se agarren de la manito, donde todos vivan felices, ¿verdad? Pero por el otro lado, permiten que con la inmigración masiva o la invasión migratoria masiva y descontrolada entre todo tipo de criminal. Entonces son los que generan el caos. Muertes, violaciones, asesinatos, robos, atracos, incendios. Pero queremos un mundo feliz. ¿Cómo? ¿Con caos y anarquía y queremos un mundo feliz? ¿Un mundo seguro? Esas son las incongruencias. Por eso también este llamado que hace Homan a este que le grita racista. ¿Por qué no te pones un chaleco antibalas? ¿Por qué no te pones un arma en la cintura y vete a defender la frontera? Cada ciudadano deberíamos defender nuestro país, la integridad, pero también su frontera, de cualquier amenaza. Hoy más que nunca, y estando llegando a la celebración de la Navidad, la más grande amenaza, además de todo este multiculturalismo, toda esta violencia que está trayendo el crimen organizado y ha metido durante esta invasión migratoria, adicionalmente a eso hay que añadirle que hay una islamización, hay un proceso de islamización que ya tiene décadas, en Occidente en general. Pero parece que nadie le está viendo esto como una amenaza. Pero ya lo estamos viendo en las calles, lo estamos viendo en las escuelas. Esta gente, en pleno centro de Nueva York, es capaz de hacer cerrar calles porque ellos tienen que rezar. ¿Qué le parece? Aquí nomás cerca de nuestro vecino Canadá, hay escuelas donde ya se les está prohibiendo a los niños que lleven sándwich de jamón. ¿Por qué? Porque el cerdo ofende a su religión. Ahora estamos viendo cerca de estas fiestas navideñas, en Bruselas, en Alemania, en España, en Australia, cómo están atacando los árboles de Navidad que están en lugares públicos, los están desarmando, incluso los están quemando. ¿Por qué? Porque a los musulmanes no les gusta la tradición nuestra de la celebración de la natividad, del nacimiento de Jesucristo. Y parece que nadie mira a su costado y ve el peligro, la amenaza existencial para nuestra cultura occidental. Parece que nos tiene que pasar algo muy grave o tiene que ir sucediendo cosas muy graves como para que la gente tenga un despertar. Pero tarde que temprano, esto que le estamos diciendo ya por años, créanme, se va a dar en los Estados Unidos. Vamos a tener enfrentamientos o lo que llamaríamos una nueva guerra civil que no es convencional o no es parecida a las de los siglos pasados. Esa es una realidad que ya se está dando. Con amagues de enfrentamientos, con escaramuzas de enfrentamientos, pero que ya vamos dando los primeros pasos. Y ya hemos publicado también en las redes sociales como en Irlanda hay un nuevo grupo que se hace llamar Nuevo Grupo Republicano. Creo que es por ahí, no lo recuerdo muy bien. Pero este grupo ya ha salido a decir públicamente que ante la amenaza de su cultura, de su gente, con el Islam, se van a convertir en una especie de nueva policía o no sé cómo entenderán ellos el accionar que van a tener, pero van a ir en contra de cada uno de los que entienden son islamistas radicales. ¿Bajo qué pretexto? ¿Bajo qué ley? No lo entiendo. Y tampoco lo pruebo, porque esto también es un llamado a la anarquía. Sin embargo, le vamos advirtiendo de que esto se está dando. Para que después no digan, no se lo advertimos. Para que de aquí a 5 o 10 años no digan, pero nadie nos avisó. No, sí lo estamos haciendo. Y estamos cumpliendo con nuestra obligación de hacerlo. Vamos a nuestra primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz.
Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa escribiéndome a las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, en TikTok y también en YouTube. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mi contenido. De igual manera, lo invito a que ingrese al portal loramediatv.com. www.loramediatv.com, un portal donde no solo está este programa, sino también muchos otros, donde usted va a encontrar contenido de periodismo objetivo. loramediatv.com, loramediatv.com. Hay un dato que quería pasarle el día de ayer, pero no me alcanzó el tiempo, y tiene que ver con un estudio que se ha hecho sobre la generación Z y sus habilidades académicas, sobre todo en matemáticas. La cantidad de estudiantes universitarios de primer año de la generación Z que ingresan a las universidades sin habilidades matemáticas propias de la escuela secundaria se está disparando, mientras que los puntajes del SAT están cayendo en picada según un nuevo e impactante informe. Aún más impactante, muchos de los estudiantes ni siquiera pueden realizar cálculos matemáticos propios de una escuela secundaria, lo que significa que sus habilidades son de quinto grado o inferiores. Los expertos dicen que este fenómeno, combinado con las tasas de graduación de la escuela secundaria en constante aumento, muestra que el país está sufriendo un problema masivo de inflación de calificaciones. La Universidad de California en San Diego, por ejemplo, ha informado de un asombroso aumento de 30 veces el número de estudiantes incapaces de realizar cálculos aritméticos básicos, y esto en los últimos 5 años. Muchos datos educativos están sujetos a manipulación. Se pueden aumentar las tasas de graduación, se puede otorgar a un estudiante una calificación que quizás no se merezca realmente. Es lo que dijo Robert Pondicio, investigador principal y experto en educación del American Enterprise Institute. Literalmente puedes declarar a un niño graduado. Los incentivos están en el sistema para hacernos quedar bien. Un promedio alto, una alta tasa de graduación, cuando en realidad es un espejismo. El ejemplo de la Universidad de California en San Diego es particularmente claro. En 2020, solo 30 de los estudiantes de primer año de la universidad tenían habilidades matemáticas inferiores a las de la preparatoria. Pero en 2025, esa cifra ascendió a 900. Esto lo dijo el Atlantic, citando un impactante estudio publicado en noviembre por el profesorado. Eso representa 1 de cada 8 estudiantes de primer año que no pueden cumplir con los estándares básicos de matemáticas de la escuela secundaria para una escuela que acepta solo el 30% de solicitantes. Todos los estudiantes también deben tener calificaciones aprobatorias en los programas de matemáticas de la escuela secundaria requeridos por el sistema escolar de la Universidad de California. De esos 900, incluso más del 70%, o sea, como 700, o 1 de cada 12 miembros de la clase entrante no podían realizar matemáticas de nivel secundario. Es lo que dice el informe. En nuestro campus, el panorama es verdaderamente preocupante. Se lee en este informe que describe a la nueva generación de estudiantes como cada vez más desprevenida para el rigor cuantitativo y analítico que se espera en la Universidad de California en San Diego. El problema es grave y exige una respuesta institucional inmediata. No es solo la Universidad de California San Diego la que está viendo el problema. Las escuelas de todo el sistema de la universidad y de todo el país también han visto caer el nivel de competencia en matemáticas, informó el Atlantic, y las habilidades básicas de escritura y lenguaje también se han deteriorado por debajo de los estándares de la escuela secundaria. La escuela atribuyó sus problemas a los efectos de la pandemia COVID-19. La clase que ingresa actualmente habría tenido gran parte de su experiencia en la escuela secundaria afectada por los confinamientos, junto con la eliminación de las pruebas estandarizadas y el aumento de las admisiones de las escuelas marginadas.
Pero un factor citado también fue la inflación de calificaciones, una práctica extendida en todo el país, bajo el cual los maestros y administradores aumentan arbitrariamente las calificaciones de los estudiantes para cumplir con los requisitos de graduación estatales y federales para recibir fondos. La práctica prosperó después de la ley No Child Left Behind de 2022 de la era Bush, que requería que los estados hicieran un seguimiento de las tasas de graduación y las mejoraran año tras año o enfrentaran sanciones. Los administradores a menudo terminaban ideando formas de manipular el sistema para mantenerse a flote. Ese tipo de comportamiento ha provocado que las tasas de graduación aumenten en más de un 10% en casi las últimas décadas, pasando a nivel nacional del 74% en 2007 al 87% en 2020. Pero que los estudiantes se gradúen no significa necesariamente que estén aprendiendo. Los puntajes promedio del SAT en todo el país cayeron casi 100 puntos durante el mismo periodo en una inversión directa de la tasa de graduación, es lo que encontró The Economist en su informe también. Y los que están siendo perjudicados son los niños a quienes se les ha permitido pasar por sistemas escolares tan defectuosos, es lo que dicen los expertos. No se puede engañar al lugar de trabajo. Si te graduaste de la escuela secundaria y realmente no te lo ganaste, eso te pasa factura en el lugar de trabajo. Esto no es culpa del niño. No pidieron estar en esa situación. Vergüenza debería darles a los adultos que pusieron a ese niño en la posición de tener que usar estos mecanismos para terminar. Se lo acabo de leer este informe y créanme, en lo que más leo, porque ya le había dado una lectura anteayer, pero mientras más leo, más convencido estoy de que esto es realmente un trabajo premeditado de todo lo que llamamos este Deep State, para destruir los Estados Unidos desde adentro. Usted me dirá, pero Freddy, ¿cómo es posible que ahora tengamos que meter también todo este tema de la agenda globalista con el tema de la educación? A ver, le platico. Aquí, por ejemplo, nos está mencionando que uno de los impulsores para poder torcer el sistema fue la administración republicana, George Walker Bush, o sea, hijo. Y en este sentido, hemos visto que existe una presión para poder decirle a las escuelas que si no promueven o no ayudan a que se mejoren los estándares educativos, pues no van a recibir fondos. La estrategia y la intención puede que estuvieran buenas. La idea puede que haya sido legítimamente con el fin de poder ayudar a los niños, mejorar su calidad. Pero aquí hay un aspecto. Y por eso es que yo aplaudo con mucha certeza de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en esta gestión, haya decidido eliminar el Departamento de Educación. Usted escuchaba ladrar a muchos de estos zurdos, sobre todo los más izquierdosos, cuando se dijo que se va a eliminar el Departamento de Educación. Si nosotros tenemos un mal gobierno, incluso si es republicano, y obliga a que desde el poder federal se trate de ver cómo puedes hacer que el estudiante, y en general no creo que haya sido tanto por el estudiante, ha tenido que ser más por la institución, porque al final quienes presentan los datos y estadísticas son las instituciones. Y en este sentido, mientras existe una presión del gobierno federal, pues entonces le vas quitando o vas de alguna manera torciendo la función que tiene cada estado de autogobernarse, autolegislar. Sí, hay una independencia y una soberanía que tiene cada estado para poder ejercer su ley. Puede ser una guía al gobierno federal. Sin embargo, en este caso, Walker Bush, fue el que decidió hacer este tipo de presión. Entonces, ¿qué hicieron, sobre todo las escuelas públicas que no querían perder fondos? Porque aquí también podemos ver claramente que el tema pasa no por una genuina tarea o un genuino interés de los educadores o de las escuelas de ayudar a los niños, sino de preservar la institución, recibir la cantidad de dinero para seguir manteniendo a la gente en sus puestos. Ahora, ¿usted cree que solamente ha sido el tema de George Bush? No. Porque después viene Barack Hussein Obama y termina de ponerle la cereza al helado. Con esto de la teoría crítica de la raza, con la justicia social y justicia racial,
se plantea a través de los partidos demócratas de que la comunidad, y voy a hablar afroamericana, para que tenga usted una idea, que como están teniendo los estándares más bajos, entonces esto hace de que las escuelas en ciertos lugares no solamente van a ser marginadas, van a tener una mala reputación y sus estudiantes no van a poder acceder a universidades que ellos quisieran. ¿Ve? O sea, no estamos hablando de cómo puedes mejorarle la vida, la calidad de estudio al estudiante. No, el político siempre dice, vamos a hacer políticas para que los sueños y deseos de los niños se cumplan, o de los padres también. Sí, porque es mejor y es más fácil. ¿Qué hicieron estos? Para evitar, primero, la deserción escolar, porque había mucha deserción escolar también, sobre todo en la comunidad afroamericana, ellos plantearon de que vamos a evitar hacer incluso exámenes, o en los exámenes que no sean necesariamente estas evaluaciones las que determinen si el estudiante pasa o no de grado. Sí. Y Joe Biden termina también de asestar el último golpe, porque gracias a estas políticas que las había trabajado ya el presidente Obama durante 8 años, la administración la administración Biden también dice, lo que necesitamos es que los niños tengan oportunidad en el mercado laboral. No importa si no saben leer, no importa si no saben matemáticas. A los niños no se los puede evaluar o calificar o simplemente encasillar por una mala calificación. Entonces, hay estados que han terminado legislando donde ya no se les pide matemáticas, ni siquiera lectura de comprensión. Y han estado haciendo que pasen los niños simplemente porque tienen que terminar el high school y necesitan una libreta para ir a trabajar en cualquier lado que le van a pedir que tenga por lo menos un bachillerato. O sea, en este caso, bachillerato no de lo que se entiende aquí en Estados Unidos, no haber aprobado todos los cursos de primaria, secundaria o intermedia también. Sí, y aquí están los resultados. Si esto fue en el 2002 que comenzó, ya han pasado más de 20 años para que usted se dé cuenta cómo puede afectar a toda una nación. Políticas que son permisivas, políticas que no están para realmente beneficiar al estudiante, sino para mantener instituciones. Y esto tiene que ser analizado desde todo punto de vista, pero también tiene que ser bastante integral. No puedes dejar esto solamente en manos del sindicato de maestros. No puedes dejar esto en manos solo en las comisiones o igual en las juntas escolares, ¿no? Habrá que formar en la sociedad civil grupos de psicólogos, padres de familia de verdad comprometidos, pero también a los estudiantes. Realmente da tristeza. Hoy las familias le tienen miedo a sus hijos y ya lo he dicho también muchas veces. La función de padre hoy pareciera que se hubiera transformado para convencerlo, o sea, los han convencido a estos padres de la generación de millennials y en adelante, los han convencido de que el papá hoy es una especie de agencia de viajes o de centro de entretenimiento y que tienen que hacer cualquier monería. Si tienen que vestirse de payasitos y hacer monerías, tendrían que hacerlo para que sus hijos no se aburran. ¿Se da cuenta? ¿A cuánta mujer usted no va a escuchar? Dice, ay, es que mi hijo se aburre. Por eso el sábado tenemos que ir en la mañana a esta actividad. Y a mediodía tenemos esta otra actividad. Y por la tarde tengo esta otra actividad. Y a veces en la noche hasta pijamada hacemos. ¿Se da cuenta? Todo con el interés, entre comillas, de que el niño no se aburra. Y el padre de familia está totalmente de acuerdo en entregarle a su hijo a cualquier actividad. Claro, ¿por qué? Porque para un padre de familia, si nos preguntan a nosotros de las generaciones antiguas, de los años 80, de los años 80 para atrás, ¿cómo nos han criado? ¿Cómo si realmente tenías o no tenías una depresión? ¿Cómo se curaba la depresión? ¿Cómo nos curaban psicológicamente para portarnos bien? Podrían entender cómo no hay tanta diferencia del siglo pasado con este siglo. Que si realmente existiría un compromiso de los padres de familia de pasar tiempo con sus hijos, pero no para estar de su chofer, de llevarlo de aquí para allá, de allá para acá, y en todo tipo de actividades, todo el tiempo. No, pasa tiempo con tu hijo, bota tu celular, guárdalo en una caja, bájalo, llave.
Quédate con ellos, estate a su lado. Así te aburras tú también. Encuentren la forma de cómo divertirse juntos sin necesidad de estarlo combinando a una adicción de un dispositivo. Y si se aburre el niño, déjalo que se aburra. Si se frustra el niño, deja que se frustre. Si se deprime el niño, deja que se deprima. Necesitamos que los niños asimilen todo tipo de sentimientos y emociones para que ellos mismos forjen su carácter. Claro, no te estoy diciendo que cuando lo veas deprimido, déjalo, abandónalo y vete tú. No, al contrario, acompáñalo, escúchalo, míralo, ponte a su lado. Los niños necesitan estar junto a sus padres, verlos lo que hacen, hacer estas preguntas inquietas, a veces incómodas, pero que sean parte de su vida mutuamente. Trate de pasar 8 horas con su hijo, sin ningún tipo de tableta, ningún tipo de dispositivo. Si el parque está por lo menos a 1 kilómetro de su casa, vaya caminando. Vaya platicando y escuche lo que le va a decir. Cuando llegue al parque, siga caminando, exploren. Así vea una hormiga, si es un niño pequeño, vaya tras la hormiga con el niño para que vaya descubriendo los animales también. La naturaleza, el bosque, el aire fresco. Y si en algún momento se aburren, siéntese ahí en la grama, siéntese en el pasto. Mire un poco la naturaleza. Vea lo maravilloso que es nuestra naturaleza, lo que Dios nos regala todos los días. Pero haga ese esfuerzo. Estas generaciones de padres están provocando también esto. Antes, en nuestros tiempos, cuando un niño se portaba mal, era flojo, no estudiaba o no quería estudiar, el padre iba personalmente a decirle: si este niño se porta mal en esta clase, castíguelo. Sí. Porque de todos modos igual lo voy a castigar en casa, para que aprenda. Pero los padres de hoy en día, cuando un profesor le llama la atención a un niño porque no se está portando bien, viene el padre de familia y todavía lo regaña y hasta lo amenaza al profesor. Amenaza a toda la institución. Y después se quejan del tipo de niños que tienen en casa, que no obedecen, que no escuchan, hacen lo que quieren. Y después se quejan cuando este niño trae malas calificaciones, no se porta bien en la clase, no respeta a los abuelos cuando los ve llegar, ni siquiera un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son parte del problema los padres, pero no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque es más fácil echarle la culpa al profesor, a la escuela, a la mala influencia de sus amigos. Y así vamos viendo cómo se va deteriorando todo el sistema de educación, formación. Se van erosionando los valores éticos y morales también. Tenemos mucho trabajo que hacer y esto es apenas una pequeña muestra. Esto es apenas una pequeña muestra, pero es un llamado de atención para que usted se dé cuenta cómo con políticas socialistas estamos dañando, y las malas políticas republicanas también. Estamos dañando, perjudicando a los niños en su formación académica. Que tarde o temprano, en algún momento que aspiren a llegar a la universidad, pues van a encontrar problemas mucho más grandes. Permítame cambiar de tema, esta vez sobre las jubilaciones de Nancy Pelosi y Marjorie Taylor Greene, que ponen en el foco el beneficio de pensión de $38 millones anuales que se les da en el Congreso. Lo he leído y le digo que me da bastante molestia e indignación. Ya lo hemos hablado y de mi parte he debido escuchar en trabajos de investigación que he presentado de cómo la familia Pelosi, sin ser expertos financieros, sin ser expertos en ser corredores de bolsa, con un con un sueldo de $200,000, $150,000 que les da en el gobierno, esta gente tiene más de $40 millones. Pero ya me llena más de indignación cuando leo que la gran mayoría, dice este artículo, del número récord de legisladores del Congreso que no buscarán la reelección el próximo año, incluidas la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, y Nancy Pelosi, demócrata por California,
van a cobrar beneficios jubilatorios anuales que cuestan a los contribuyentes $38 millones por año. Al momento del retiro abrupto de Marjorie Taylor Greene, así como la suma de 6 cifras de Pelosi va a recibir después de servir casi 40 años en el Congreso, han llamado la atención sobre el beneficio poco conocido para los expolíticos y han renovado los llamados para poner fin a este programa. Dice acá, no puedo leer su mente, pero ciertamente parece como si estuviera programado para asegurarse de que ella obtuviera sus derechos, dijo Demian Brady, vicepresidente de investigación de la National Taxpayer Union Foundation, sobre el último día de la republicana de Georgia en la Cámara de Representantes. Según la ley federal, los miembros del Congreso califican para recibir beneficios de pensión anual solo después de completar 5 años completos de servicio. Brady fue uno de los primeros en señalar que Greene, quien comenzó a ejercer el cargo el 3 de enero de 2021 y dejará el cargo el 5 de enero del 2026, eligió una fecha de salida que le da tiempo suficiente para cumplir el umbral de elegibilidad. No estuvo allí mucho tiempo, continuó el defensor del contribuyente, así que no es una pensión enorme, pero es un pequeño extra que recibirá. Brady calculó que bajo la fórmula de beneficios del sistema de jubilación de empleos federales para miembros del Congreso a los 62 años, Greene comenzará a cobrar su pensión de $8,717 por año, que el experto señaló es más baja que el promedio. Según datos actuariales, los pagos totales de pensión de Greene podrían ascender a más de $265,000 a lo largo de su vida. Mientras tanto, la cifra estimada de pensión de Nancy Pelosi, dado el aumento salarial que recibió como presidenta de la Cámara de Representantes y su elección a la Cámara antes de que las reformas hicieran que el sistema fuera menos generoso, será una de las más sustanciales registradas para cualquier miembro actual o anterior del Congreso. El demócrata o la demócrata de California va a recibir un estimado por año de $107,860 al año al jubilarse en 2027. ¿Qué le parece? No voy a seguir leyendo porque también es bastante indignante, ¿no? En este caso, Marjorie Taylor, a quien yo le he expresado una simpatía, porque también ha sido parte del proyecto MAGA, no de ahora, sino desde antes, y ha sido una firme defensora también de esta batalla cultural y la batalla contra el sistema propuesto por Nuevo Orden Mundial, o mejor llamado también la agenda globalista. Sin embargo, cuando ella expresa su molestia contra el presidente y decide renunciar, ¿por qué no lo hizo el mismo día? Pues ya lo estamos viendo por qué. Porque quiere asegurarse una pensión por el resto de su vida. $38 millones nos cuestan. Lo interesante sería que el servidor público, una vez que termina sus funciones, se le ha pagado sus cheques, se le ha pagado por su trabajo, pues ya acabó y se acabó. Y sería bueno que esto termine. Porque otra vez, si queremos mantener la idea de una república, como lo es los Estados Unidos de Norteamérica, la república, esa república tiene bases o lineamientos de derecha. Los lineamientos filosóficos políticos de derecha indican que el individuo es importante y un gobierno reducido al cual se le pueda manejar. Porque mientras más grande es el gobierno, más dinero nos sacan del bolsillo. Y ahí estamos viendo. Ese bolsillo tiene que pagar $38 millones cada año, nomás para pagarle a estos politiqueros, que de por sí aprueban leyes, son levantamanos, perjudican muchas veces a la ciudadanía, pero no hay consecuencia ni política, ni civil, ni penal para ninguno de estos. Y para variar, o para, no sé, para terminar de rematarlo, todavía les pagamos. No solo sus sueldos, sino también se les paga un retiro de por vida. Déjeme avanzar en este otro tema que tiene que ver sobre este pastor. Esto ya había salido a principios de semana, que un pastor en Nueva York, mientras está dando su servicio, anuncia que es transgénero.
y que a partir de ahí es una mujer. No lo voy a leer mucho. Tal vez ya usted lo ha visto en las redes sociales. Este pastor es de una iglesia del norte del estado. Ha sorprendido a la multitud de sus fieles en un servicio reciente, anunciando sus planes de convertirse en mujer, declarando: voy a dejar de fingir que soy un hombre. El reverendo Philip Phaneuf, de 51 años, quien ahora usará el pronombre Filipa como parte de la transición de género, dio la noticia desde el púlpito de la Iglesia Metodista Unida de North Shelley en Rochester el 23 de noviembre. Y hay imágenes y todo eso. ¿Por qué lo quiero traer a colación? Porque este tipo de anuncios precisamente se las hacen ya sea a través de los principales medios de comunicación, otros siendo maestros, como gran cosa lo anuncian en las escuelas, o lo hacen igual, a través de un púlpito. Curiosamente, esto pasa en las iglesias cristianas. Pueden ser evangélicas, pueden ser hasta, ya estamos viendo que incluso hay una aceptación cada vez más grande de la iglesia católica, pero por lo general están en las iglesias protestantes. Y nos muestra claramente que esta agenda globalista, que esta Agenda 2030, realmente es anticristiana, donde se están infiltrando ya desde hace mucho tiempo para poder influir primero, ¿no? Toda esta idea del relativismo. No se olvide que la agenda globalista, en el fondo lo que trae es una nueva doctrina que es el relativismo. Le voy a poner ejemplos. Lo que nosotros llamamos la institución más antigua de la sociedad humana es la familia. Una familia natural compuesta por papá, mamá, que juntos pueden tener hijos, una descendencia. El progresismo dice que ya no, que familia puede ser lo que sea. Familia puede ser un perro, puede ser un gato, pueden ser un hombre con un hombre, una mujer con mujer. Lo que sea. Para ellos familia es lo que sea. Y eso es parte del relativismo. Lo mismo ahora con el tema de este anticristianismo que trae la Agenda 2030. Nuestros dogmas claros de no matarás, no mentirás, no robarás, son absolutos. Pero usted va a escuchar desde hace mucho tiempo que una mentirita piadosa no le hace daño a nadie. Y cuando se trata de dinero público, pues le vamos a robar un poquito, pero nadie se va a dar cuenta. No estamos levantando en falso, simplemente estamos haciendo una suposición. ¿Se da cuenta cómo los relativos han logrado ser parte hoy de nuestro diario vivir? Pero es parte de esta agenda anticristiana. Y cada vez que vemos a personas como este reverendo salir a decir que, y ante un púlpito, y además con sus banderitas LGBT y todo esto del arco iris y bandera trans, vamos viendo cada vez el acelerador que van pisando para seguir metiendo la Agenda 2030 en los Estados Unidos. ¿Por qué elegí esto y hablar de esto en este programa? Porque no importa que esté una administración como la de Donald Trump, conservadora de línea republicana, de derecha, y que se hayan firmado un montón de órdenes ejecutivas para contrarrestar esto del DEI y lo demás de este avance de la agenda de género. Sin embargo, seguimos viendo todos estos actores en las escuelas, en las universidades, en las iglesias, que están llevando este mantra y este dogma del relativismo, todo esto que es la agenda globalista. No se deje engañar. Se lo decía ayer y se lo voy a decir todo el tiempo. El libro del Génesis, además de mostrar cómo Eva convence a Adán de comer del fruto del árbol prohibido, y a partir de ahí el hombre debe ganarse el pan con el sudor de su frente, más allá de lo que usted le haya entendido en ese libro, en ese mensaje, uno de los más importantes es que debemos identificar la mentira. Porque a Eva, de muchas maneras, la serpiente la convence. Y le dice una cosa, y Eva le dice, no lo podemos hacer. Pero después la serpiente le vuelve a insistir. Y después Eva le dice, no podemos hacerlo.
pero encuentra una debilidad por ahí y ahí es donde entra. Debemos aprender a identificar la mentira y no dejar engañarnos con todas estas propuestas que vienen de ser buenito, buen samaritano, amor es amor, que Jesús amó al mundo y que por ello todo el mundo debe entender que el amor es amor y en nombre del amor todo se vale. ¿Realmente en el nombre del amor todo se vale? Si hay un hombre que está genuinamente enamorado de su pareja, pero por celos va y le quita la vida, pues ese amor también está permitido. Si hay un hombre que está enamorado de su hija y está genuinamente enamorado de su hija y quiere casarse con ella, ¿también es un amor que vale? O si una hija está enamorada de su padre, ¿también es un amor que se vale? Si un hombre pedófilo está enamorado, genuinamente enamorado de una niña, ¿es un amor que también se vale? Tenemos que ser cada vez más críticos, ejercer una actitud crítica ante lo que recibimos en cada mensaje que nos viene para poder contrarrestar todas estas narrativas y hacerle frente a esta agenda globalista. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame darle una lectura a un extracto de la palabra. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron 2 ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente: que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Mateo capítulo 9, versículo 27. Tengan un bendecido fin de semana y no se olvide, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.